La emoción ha recorrido esta tarde toda Europa con un sonido de fondo, el de la Marsellesa. Lo que iba a ser un partido amistoso entre las selecciones de Francia e Inglaterra se ha convertido en un acto de profundo contenido político. Pablo Carballo, muy buenas noches. Más que nunca hoy el deporte, en concreto el fútbol, se ha convertido en algo más que un juego. Sí, esto se ha disputado, pero a esta hora se tendría que estar jugando en Bélgica, en Bruselas, el partido entre Bélgica y España, también amistoso, que se ha suspendido. Ayer por la noche lo anunciaba la Federación Española por alerta terrorista, después de no haber localizado la policía belga a uno de los sospechosos implicados en los atentados de París del pasado viernes. Y esta tarde llegaba otra suspensión. De hecho, la ciudad de Hannover, en Alemania, está en estado de máxima alerta. Allí iba a disputarse el Alemania-Holanda, al que iba a acudir la canciller Angela Merkel y que se ha acabado suspendiendo tras detectar la policía un paquete sospechoso en las inmediaciones del estadio. Un estadio que ha sido desalojado. Los franceses se esfuerzan en explicar a los más pequeños, a los niños, qué ha ocurrido en las últimas fechas. Lo hacen a través de los medios de comunicación, pero sobre todo a través de los centros escolares. Y no son los únicos. Aquí en Galicia hemos estado hoy en un instituto, el de Ames, cerca de Santiago, y en las clases se hablaba de esto. La guerra parece un poco descabellada idea. Lo que consiguen así tanto Oriente Próximo es que todos los principales países del mundo vayan a contraer. Pero eso lo hacen por el dinero. Cuanto más dinero den, lo más sigue haciendo. Sí. ¿Es un trasfondo de dinero? Sí. En Siria tienen un desierto que tiene el mayor porcentaje de petróleo. Y todo el mundo lo quiere, entonces. Una de las anécdotas del día la encontramos en el desayuno que han compartido Manuela Carmena y Xulio Ferreiro. Ojo a las complicaciones que ha tenido la alcaldesa de Madrid para referirse por su nombre al de A Coruña. Del alcalde de La Coruña, que como les ha dicho el presidente del foro, es Xulio Ferreiro Bamonte y que es extraordinariamente joven. Julius era la de una persona, las notas positivas que yo veo en Xulio Ferreiro. Que Xulio sea un hombre de derecho, del querido Xulio Ferreiro. Y enseguida vamos a tener con nosotros, con la excusa de su último libro dedicado a las mujeres de los maquis, a un ilustre periodista orensano. José Antonio Gurriarán ha tenido enfrente a Neil Armstrong, a Dalí, a Jackie Kennedy y además una historia que fue llevada al cine. Sufrió un grave atentado en Madrid del terrorismo armenio que a punto estuvo de costarle la vida. Investigó hasta llegar a verse con uno de los líderes de aquel movimiento terrorista al que entregó un libro. Sabremos cuál, por qué se acabó convirtiendo en uno de los principales defensores de la causa armenia. Como decía, su historia acabó en la gran pantalla. Bueno, hablaba Fernanda al principio de esos vínculos hoy clarísimos entre el deporte y la política, en este caso el fútbol, pero no solo, los vamos a analizar a lo largo de la historia porque hay muchos ejemplos. Bueno, pues hoy tenemos el placer de recibir aquí en el plató de Vía V a un periodista con mayúsculas. Llevamos unos cuantos días hablando con intensidad de terrorismo, de lo que sucedía el pasado viernes en París. Él sabe algo de terrorismo, pero sabe de muchísimas otras cosas. Es de Valdeorras, gallego por tanto, y una vida dedicada, como decíamos, al periodismo y a la información. Una excusa nos ha proporcionado este libro, As Mulleres do Monte, su última obra que está siendo presentada estos días. Es José Antonio Gurriarán. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Un auténtico placer, de verdad, recibirlo aquí en el plató de Vía V. Vamos a conversar con José Antonio Gurriarán y hemos convocado también a la mesa de hoy a un habitual de esta casa, a nuestro querido Jorge González Gurriarán. Buenas noches. Primo mío, gran jugador de hockey. Gran jugador de hockey. Todos los hermanos eran... Sí. Juegue sobre patines. Esto no lo sabíamos. ¿Cuál es la relación, Jorge, entre José Antonio y tú? José Antonio es hijo de que mi madre llamaba Tío Jesús.
Lo que ocurre es que el barco, los Gurriaranés, fue una familia muy extensa y quizás con la rama de José Antonio tuvimos muy poca relación. También es verdad que nosotros vivimos en Orense, yo nací en Orense, y a Valdeorras fuimos muy de vez en cuando. Bueno, José Antonio se marchó muy joven, además, de Valdeorras a estudiar periodismo a Madrid. No hay remedio, en el barco no había escuela de periodismo. No había escuela de periodismo en Valdeorras, pero se podía hacer periodismo también. Decía, una excusa sobre la mesa, este maravilloso libro que le recomiendo a todo el mundo que se sumerja en sus páginas, As mulleres do monte, lembranzas e fantasmas dun neno da posguerra, de editorial Galaxia. Una ocasión para encontrarnos con José Antonio y recordar y repasar una apasionante biografía. Vamos a verlo. Un periodista nunca deja de hacerse preguntas si en los últimos años José Antonio Gurriarán no paraba de darle vueltas a un asunto que lo había marcado ya en su infancia. La suya transcurrió en una época especialmente difícil, los primeros años de la posguerra. Siguiendo el ejemplo de Franco, en su aldea de Obarco de Valdeorras fue testigo del valor de las mujeres, madres, hijas o hermanas de los maquis. Perseguidas, torturadas e incluso fusiladas, algunas tuvieron que tirarse también al monte. Gurriarán les pone nombre y cara en este libro, el primero que escribe en gallego. Llegó al periodismo por su amor a la literatura, pero el trabajo de campo terminó convenciéndolo. Desempeñó cargos de dirección en el diario Montañés de Santander, en Pueblo, el periódico del Sindicato Vertical de la Dictadura, en los informativos del fin de semana de Televisión Española y también en Canal Sur, donde fundó la segunda cadena y puso a presentar por primera vez en la historia de la televisión española a una periodista ciega, Nuria del Saz. Bienvenidos a Sonido Total. Corresponsal en puntos como Lisboa o Bruselas, lo que más le gustaba era estar fuera del despacho. Se encontraba en Estados Unidos cuando asesinaron a Kennedy. Entrevistó a sus asesores y también a su sucesor, Lyndon Johnson. Su lista de entrevistados es extensa. Puede presumir de haber estado con Neil Armstrong, Salvador Dalí, Jean-Paul Belmondo, Diego Maradona, el Papa Pablo VI, Indira Gandhi, Domingo Perón, los duques de Windsor o Jackie Kennedy. Pero, sin embargo, no es ninguna personalidad la que marca un punto de inflexión en su vida. Una tarde de diciembre de 1980, acude a una cabina de teléfono para informar de una explosión en pleno centro de Madrid y una bomba le estalla junto a sus pies. Los autores resultan ser un grupo terrorista armenio, él el herido más grave de aquel atentado, el genocidio cometido por los turcos contra casi 2 millones de armenios a principios del siglo XX, irrumpe entonces en su vida. Je me fous du peuple arménien. Deja a un lado el odio y empieza a investigar. Se interesa cada vez más por el silencio que rodea a este otro holocausto y sufre una especie de síndrome de Estocolmo. Llega a entrevistarse con la guerrilla y a uno de sus líderes le regala este libro, de Martin Luther King. Su historia la narra en La bomba. Acaba de ser llevada al cine por el director francés de origen armenio Robert Guédiguian. Se estrena a finales de este año en Francia. Gurriarán nos visita hoy en Vía V 5 días después de que otro terrorismo muy distinto, el yihadista, dejara un reguero de sangre en París. Bueno, José Antonio, toda una vida dedicada al periodismo. Decía que se fue a Madrid a hacer periodismo porque en el barco de Valdeorras no había escuela de periodismo. Sí, tenía vocación de periodista, entre periodista y escritor. En realidad yo quería ser escritor. Y la entrada en el periodismo. ¿Y qué le ha proporcionado el periodismo todos estos años? Pues conocimiento, ilusión, vida, sobre todo vida. El periodismo es una profesión fantástica, a mí me encanta. Mis hijos, yo tengo una hija ya que trabaja en Telecinco, un hijo que trabaja en Televisión Española y una niña, tengo una que es de Derecho. Pero si tuviera 20 hijos quisiera ser los 20 periodistas felices. Para mí es una profesión que me parece apasionante, la he vivido muy extensamente. Y he tenido mucha suerte, te permite entrar en todos los cocidos, como el Diablo Cojuelo de Pérez de Guevara, que destapaba los tejadillos de Madrid y veía lo que pasaba dentro. Un periodista quiere saber siempre lo que hay detrás de una puerta cerrada, de una ventana, de una valla. Detrás de una puerta cerrada, de una valla. ¿Por qué decide, con toda esa mochila, con todo ese conocimiento encima, en este momento de su vida, volver al origen, volver al principio y dedicarle este trabajo, este magnífico trabajo también de investigación periodística a esas mujeres que en aquellos años, guerra civil, posguerra, deciden marcharse al monte y convertirse en guerrilleras? ¿Por qué? Primero por cuestión de la memoria histórica y de mi propia memoria. Yo pongo, se titula Recuerdos y fantasmas de un neno de posguerra.
Yo viví esa situación de posguerra dura. Nosotros vivíamos bien, los niños éramos felices, pero se veía el retumbar de las bombas en el barco muchas veces, los tiroteos. A veces paseaban por la plaza, yo he visto pasear a un hombre, un guerrillero, sobre un burro muerto. Lo iban a hacer una foto ahí al fotomodo de la plaza. Y esto me dejó tocado. Había sobre todo tres temas, tenía siempre una enorme curiosidad. ¿Qué había pasado? El ataque al Banco Pastor, atracaron Banco Pastor y murió el atracador. Yo tenía 5 años, iba a la escuela de las pulgas con otros niños. Yo iba a la escuela de las pulgas porque eran unos niños diminutos. Las pulgas eran los niños. Eran los niños, claro. ¿Y qué había pasado? Pues eso lo he investigado y ahí salen las fotos del libro, miran las fotos con ellos. He logrado descifrar ese misterio. Otros no. Otro era lo de Solecín. Solecín asesinaron a un matrimonio, los enterraron bajo un castaño y después mataron poco a poco a 5 hijos. Yo entrevisté a las 2 hermanas, una la localicé, solo vive una y es la única, ya la última guerrillera de España. Vamos a ir por partes, porque efectivamente este libro, que por cierto prologa Alfonso Guerra, un prólogo lleno de elogios al trabajo que ha hecho José Antonio. Te explico por qué lo hace Alfonso Guerra. No lo hace por ser amigo que es amigo mío, lo hace porque Guerra es presidente de la Fundación Pablo Iglesias, que trajo, cuando murió Franco, trajo a todos los guerrilleros que pudo a Madrid. Y era el que tenía contacto con toda esta gente, antiguos republicanos. Y él me ayudó bastante a encontrar algunos de estos personajes que estaban perdidos, porque esta mujer que estaba en la isla de Ré, en Francia, otra en París, otros en Portugal. Vamos al origen un poco de la investigación, ese clic que a veces nos asalta a los periodistas o que les asalta a los buenos periodistas para empezar a tirar del hilo de la madeja. Hay una fotografía histórica en la que aparece Indalecio Prieto. La vamos a ver, no es esta la fotografía. Una fotografía en la que aparece Indalecio Prieto rodeado de un grupo de guerrilleros, pues una veintena, una treintena. Y en ese grupo de personas hay una sola mujer. Vamos a ver si conseguimos llegar a esa fotografía. Bueno, una fotografía, como decía, de Indalecio Prieto, que aparece rodeado de guerrilleros, forma parte del libro también. Voy a ver si la encuentro aquí. Esa fotografía, ¿qué le provoca, José Antonio? Esta imagen, aquí está. Pues mira, Prieto trajo, cuando ya estaba perdida la batalla, los del Máquina tenía perdida, preparó un barco en Asturias que los llevó a San Juan de Luz, donde él estaba. Enfermo, veis que está con un batón de enfermo, con una albornoz. Y los llevaron allí. Y entre ellos iba una mujer que estaba amenazada de muerte. Por eso la llevan, pues si no la hubieran matado. De hecho, la fueron a buscar en la siguiente casa. Al principio las mujeres del monte no podían ir al monte. Las mujeres del monte estaban en casa. Eran los enlaces. Ayudaban, buscaban comida, alimentos, medicinas, lo que les hacía falta, ropa, calzado. Les decían por dónde estaba la legión para que se fueran por otro lado. Eran muy eficaces. El organizador de este grupo era primo mío por parte materna, Gonzalo López Voces, que son todos los misterios de mi infancia, que era el jefe de se llamaba OIR, Servicio de Información de la República, que eran enlaces, hacían un papel enorme. Y yo quería hacerle un homenaje a estas mujeres. Pero después se me fueron cobrando mayor relieve cuando me di cuenta que otras habían sido, además fueron guerrilleras. Los jefes de la guerrilla eran tan machistas, los de izquierdas como los de derechas, igual. Como siempre. Como siempre. Y no dejaban que las mujeres fueran al monte. Querían que estuvieran en casa, que les ayudaran. Haciéndoles la comida para que ellos fueran al monte. También un poco eso, por miedo que les pasara algo. Pero entonces llegó un momento que mataron a dos, a una de Fervenza, Carmen de Fervenza, asesinaron, mataron a varias y a las que estaban amenazadas de muerte las recogí. Esta estaba amenazada gravemente de muerte. Pero la amenaza, esta es la que había perdido a sus padres y a 5 hermanos. Y a 5 hermanos varones se salvaron 2 mujeres, ¿no? Hermanas. ¿En qué eran distintas las guerrilleras de los guerrilleros? Pues, sobre todo, yo creo que el papel de la mujer lo desempeñaban exactamente igual de bien, quizá mejor incluso. Ellas eran una mujer, porque eran más prudentes ellas que ellos. Esa prudencia innata que tiene la mujer. Y eran muy respetuosos, muy responsables con las órdenes recibidas. Tenían un sentido mayor de la jerarquía que tenía el hombre. Hay que pensar que la guerrilla en Casallo, que es por donde yo me refiero, el encuentro de los montes de Orense,
León y de Zamora, en Casallo. ¿Por qué se van a Casallo? ¿Por qué se van a Casallo? Porque tienen la frontera portuguesa cerca, si las cosas se ponen mal, está Portugal para escapar. Porque tienen un apoyo de la población, porque eran mineros y la mayoría eran gente de izquierdas, porque había un cuartel donde había detenidos una penitenciaría tras la escuela. Había un actor, Luis Siges, que murió hace unos años. ¿Sí? Estuvo ahí varios años metido. Luis Siges, sí. Y entonces, porque estaba en un sitio inexpugnable, Trevinca, 2.400 metros, era inexpugnable en aquel tiempo. Hoy no, hoy con las gafas de visión nocturna los liquidaban horas. Fue la guerrilla que más duró de España. Pero además estaba muy formada con otras, porque eran los que cuando cae Asturias, en el 37, en octubre, cuando cae Asturias, estos se van a escapar y quieren hacerlo por los Pirineos y los liquidan. Entonces intentan escapar por Portugal. Hay una nevada, mueren dos en la nevada y se quedan en Trevinca con guerrilleros que ya había allí a las órdenes de Girón. Bueno, José Antonio inicia esta investigación a partir, decíamos, de esta fotografía. Localiza a Chelo y a su hermana en Francia, en donde se refugiaron buena parte de estos guerrilleros. Decía que después Alfonso Guerra consigue, una vez que muere Franco, que regresen a España, hacerles un reconocimiento a la labor que habían hecho. ¿Las guerrilleras entendieron lo que pasó en España tras la muerte de Franco? Yo creo que sí, tiene una gran sensibilidad y un gran conocimiento. El emigrante, ya no solo el exiliado, pero si es exiliado más todavía, tiene una sensibilidad muy especial. Y si es gallego más todavía, el país lo tiene muy metido dentro. La sangre, el idioma. Ellas siguen hablando gallego, entre ellas hablaban gallego. A mí me sorprendía 60 años después. Y un gallego bonito además. Bueno, ¿y que les pareció bien el proceso que se siguió en España? Yo no sé qué piensa usted de la famosa memoria histórica. ¿Qué hay que hacer con este asunto? Hay un tópico de que mejor es olvidar. Yo pienso que olvidar no. Perdonar sí, dialogar sí, pero para que se cure de una vez por todas las heridas hay que hablar de los temas. La historia que se oculta es muy peligroso, porque se cuenta mal. Y mejor es que se cuente bien, con benevolencia, con respeto, con comprensión, que las cosas hubieran sido de otra manera en las circunstancias históricas. Bueno, decía que este viernes pasado hubo un atentado terrorista en París. Yo no sé cómo se enteró de esas bombas del viernes. Bueno, yo estoy todo el día con internet, con la televisión, con la radio, estoy... ¿Y qué pensó? ¿Qué fue lo primero que pensó? Bueno, yo tengo una hipersensibilidad a esos temas, como claro. Es lógico. Entonces siempre tengo una segunda vía. Tengo la misma sensación de cualquier periodista, de cualquier persona, pero yo tengo un escalofrío cada vez que se produce el atentado. Y si hay bombas, más todavía. Me impresiona mucho más. Lo veo cuando hablo con la gente. Pero luego, las reacciones que están habiendo, yo tengo mis dudas. Me gustaría que fueran eficaces, que el acuerdo que parece que va a haber con Putin y con Europa que sea positivo. Pero me temo que el responder con bombas a las bombas no será la solución. Yo siempre he defendido el pacifismo. Por eso el libro que le llevaba a Gandhi era cómo los pacifistas consiguen las cosas, los no pacifistas no los consiguen. Claro. José Antonio Gurena, lo contábamos en ese vídeo, para quien no lo sepa, tiene dos formas de resolverlo. Uno, explorando la biografía de José Antonio, o si no, viendo esa película también de Robert Guédiguian, que lleva al cine... Que hay un pequeño error, ya está estrenada. Ya está estrenada, efectivamente, ya está estrenada. Se ha suspendido en 300 cines de Francia en solidaridad con lo de supongo que ya han vuelto a reabrir. Bueno, recordemos, esto sucedió en el año, el atentado, digamos, en el año 1980, si no me fallan mis fuentes, diciembre de 1980. 9:20 de la noche. 9:20 de la noche. Creo que usted iba al cine a ver una película de Woody Allen, si no me equivoco. Fíjate tú. Y se metió en una cabina a llamar por teléfono porque había habido una bomba, para que nos demos cuenta también de cómo eran entonces... Una anterior. Una contra Carremi, otra contra Tua y otra contra Suiza. Porque en Estados Unidos y en Suiza había detenidos 2 armenios del grupo. Para que los pusieran en libertad, creyeron que la solución era poner bombas. Bueno, usted se mete en esa cabina, digo, para comunicarse con el periódico, el diario Pueblo, del que era subdirector en ese momento, comunicar lo que estaba sucediendo. Insisto, cabina telefónica, imaginemos los medios de los que se disponía entonces y los medios que tenemos ahora a nuestra disposición, y estalla una bomba puesta por este grupo.
Posteriormente, con una peripecia muy larga, bueno, usted sufre heridas graves, consigue recuperarse e inicia un proceso que en lugar de llevarle a rechazar a los armenios, se convierte en lo contrario, convierte ese atentado en una puerta para entrar en un conflicto que probablemente conocía un poco por encima. ¿Cómo fue ese proceso? Yo tuve la enorme suerte de no odiar, eso es una suerte, porque Sócrates decía que sufre más el que comete la injusticia que la padece. Yo creo que es verdad. Yo creo que sufrían cuando yo me enfrenté a ellos y les miraba, a pesar de las capuchas, les miraba a los ojos y les temblaban, eran ellos, no yo. Los que me habían herido, los verdugos eran ellos, yo era la víctima. Y la víctima es más fuerte siempre que los verdugos. ¿Pero cómo se consigue eso? ¿En ningún momento odió a sus agresores? Pues quizá porque mis padres eran pacifistas, quizá porque yo siempre he estado pacifizado con gente pacifista, con Luther King, con Gandhi, con Lanza del Basto, con todos los pacifistas que ha habido en la humanidad, incluso con Kennedy de la Nueva Frontera. Yo creo que la fuerza del diálogo es mayor. Gandhi hubiera conseguido liberarla de la India sin pegatinos. No. ¿Cómo lo consiguió? Sentando en el suelo, parando las ruecas, parando la actividad comercial. ¿Cómo consiguió Luther King que los negros, el gobernador Wallace, dejara de pegarles y de soltarles los perros? Sentándose en el suelo también y protestando de una marcha. Sí, pero esto, ¿cree que funciona siempre? Creo que vamos a invertir la pregunta. Lo que creo que funciona es que en caso contrario funciona mal. Es decir, los guerrillas nunca han obtenido sus fines por la vía violenta, nunca. En la historia de la humanidad. Tú coges la revolución de Espartaco, que en realidad fue una auténtica guerrilla, pues, y unos actos que se pueden calificar de terrorismo. Hasta en la Napoleón ruso, que era la voluntad del pueblo, que era un grupo que ponía bombas en método Moscú. ¿Qué conseguían? La represión. Mataron al zar más liberal que había, el que había más omitido, se había devuelto las tierras, el que tenía los mejores proyectos sociales. Y vino Alejandro III, vino un zar peor. Ya. ¿Y qué pasó en Uruguay? Lo cuenta Regis Debray. Regis Debray le llama a los tupamaros los asesinos de la democracia. Porque los tupamaros, al provocar con tantos atentados, se echaron al pueblo encima y la gente ya no quería saber finalmente nada. un tupamaro acabó siendo presidente de la República del Uruguay, el Pepe Mújica. Yo lo conocí, personaje encantador, sí. Pero no este era de los dialogantes. Este era de los dialogantes. Sí. Dijo en una ocasión, coincidiendo con aquellos días del atentado, que el terrorismo es algo extraño, sorprendente. Yo no sé si sigue pensando igual. Sí, cada vez me sorprende más. Eso de que un señor ponga una bomba contra no saber quién matar sin saber siquiera quién matas. Porque yo cuando hablé con estos me decían, me hablaban del atentado cuando yo me enfrenté a los jefes de Nesara, que era casual. Yo les decía, casual no. Poner una bomba en la Gran Vía y herir a la gente no es casual. Lo casual es que no hayan muerto 20 personas. Es una concentración en la Gran Vía por Navidad que están miles de personas por la calle. Bueno, a lo mejor hay gente que recuerda a José Antonio Gurriarán de su corresponsalía en Lisboa. Hizo muchísimas crónicas para Televisión Española desde la capital de Portugal y escribió un libro en el que investigó también sobre el exilio del padre del rey Juan Carlos en Lisboa y del propio rey Juan Carlos. ¿Cómo le parece que ha acabado Juan Carlos I? Su peripecia profesional, por lo menos. Yo creo que he cumplido bien con su papel, pero que la imagen ha sido más negativa por las historias del elefante, de las supuestas novias, de todas esas cosas que hacen mucho daño. Será verdad o mentira. Yo conozco mucho al rey porque en la época de la información de la Casa Real la llevaba yo. ¿Sí? Y fui el primero que entrevistó al príncipe en Lakefield, en Canadá, en un colegio. Cuando estaba en el colegio. Estaba en el colegio, sí. También voy a Canadá, me voy dentro de 3 días. Quisiera volver a pasar por el fin donde lo entrevisté. El rey tiene una diferencia con su hijo. El hijo nació en un palacio. El rey nació con amigos con problemas, estudió con gente pobre, con gente de las excolonias portuguesas, con gente de Angola, de Guinea. Y por eso era tan popular, por eso tenía tanto acceso a la calle, a la gente. Vivió con el pueblo. El hijo vivió en palacios, lo tiene más difícil en ese sentido. Aunque tiene mayor formación cultural, tiene menos vivencia popular. Ya. Bueno, quiero incorporar a Jorge a esta conversación. No sé, ¿qué quieres transmitirle a tu primo? Bueno, en primer lugar, que me alegro muchísimo de verlo, porque hace muchísimos años que no lo vemos. De todas maneras, los Gurriarán os parecéis un poco todos. Sí. Mejor parecido tiene José Antonio. No, os parecéis un poco todos. No, pero es verdad que me alegro muchísimo de encontrarlo, porque cuando me dijiste que iba a venir,
y realmente a mí me tocaba mañana el programa. El hecho de estar hoy aquí con él, para mí es una cosa muy importante, y además hoy se dio la circunstancia de que un hermano que está en La Coruña también fue a la presentación de tu libro, y una hija que tengo en Santiago el domingo fue al estreno de la película. O sea que por 3 ámbitos. Te siguen de cerca esta rama de la familia. Lo que sí me gustaría comentarle bueno, naturalmente somos una familia muy amplia y muy dispersa por todo el mundo. Hicimos una reunión hace 20 años o algo así, y éramos 300, asistieron de todo el mundo. Y la verdad es que yo me sorprendo de conocer a los gurriaranes, a algunos de los gurriaranes, y en concreto a José Antonio, porque además de ser un escritor, ha dicho que periodista para ser escritor, un escritor muy brillante, es un escritor y un periodista que ha tenido mucha diversidad en sus actuaciones profesionales y en sus localizaciones profesionales, ¿no? Entonces, yo no sé si relacionar esto con algo que me ha ocurrido no sé cuánto tiempo hace. Yo fui un día a Valdeorras a ver una exposición que no sé por qué fui a verlas, seguramente porque había fotos de mi madre y tal, y vi una serie de personajes y me llamó mucho la atención la concentración de inquietudes políticas en toda la zona de Valdeorras. O sea, yo diría que mucho más densidad que en otras zonas de Galicia. De allí salió mucha gente. Sí, mucha gente. Entonces me llamó mucho la atención. Tú conociste en su día a un médico que era un discípulo predilecto de Negrín, a Julio Gurriarán, perdón, a Gonzalo Gurriarán, totalmente ideología distinta de la de Julio. Compañero de Dalí, de Dolor, en la residencia de estudiantes. Claro. Bien, yo te quería hacer una pregunta inicialmente muy concreta. En esa experiencia tan variopinta en cuanto a periódicos, me refiero, de pueblo, pero hacia atrás, arriba, el Alcázar, etc., ¿cómo es posible, cómo es de difícil compaginar una profesión neutral e intachable, como lo has demostrado a lo largo de toda tu carrera, con unos periódicos con unas líneas editoriales tan distintas? No nos quedó más remedio. ¿Qué vamos a hacer? Mira, el pueblo estaba dinamitado por la izquierda. El pueblo estaba hecho sobre el periódico Claridad. Cuando Franco gana la guerra, la derecha ocupa, se queda el periódico Claridad de UGT y se queda el periódico Socialista. Y los cierra, y en el Socialista se edita La Riva y en el de Claridad se edita El Pueblo. Entonces había muchos recuerdos en las primeras elecciones que se hacen en el pueblo, lo que te gana por el 80% de los votos. ¿Por qué? Porque estaba la memoria histórica, porque había gente allí de los antiguos. Eso por una parte. Por otra, Emilio Romero tenía una mano izquierda, tenía habilidad. Por ejemplo, nosotros no podíamos escribir de ciertos temas de España. No por él solo, también por la censura. Pero sin embargo del extranjero teníamos mucha libertad. Yo hice una entrevista de 8 páginas con Salvador Allende. Y si de fuera te dejaba lo que querías. Pues esos huecos, esos espacios de libertad los íbamos ocupando poco a poco. Y de hecho cuando llega la democracia, hasta llega la alegría de la democracia, pues ves que de arriba gana la izquierda. Y el pueblo también, y el boletín oficial también. Era sorprendente que los periódicos más de derechas, teóricamente derechas, en el ABC, José Luis Cebrián, de Opus Dei, que era el director de ABC del último, que se atrevió a quitarle la grapa al ABC y lo hundió. Cebrián le mandaba los le mandaba los originales y se los devolvían. De todos los personajes que ha tenido enfrente, haciéndoles preguntas, yo coincido con usted con lo que decía. Este oficio te permite el privilegio de preguntar cosas a gente absolutamente diversa, te permite entrar en casas ajenas y entrar en historias lejanas y diferentes. De todas las personas que ha tenido enfrente, ¿cuál le ha impactado más? Pues mira, me impactó mucho Salvador Allende. Mucho, porque tenía un papel muy difícil. Allende tenía que hacer una democracia por la vía chilena, el socialismo que se llamaba, cooperando con gente de radicales, con democristianos, con Carmen Gloria Guaya, y con gente de derecha y de centro. Lo tenía muy difícil. Era un sueño. En un país rodeado de dictaduras, esto era en Uruguay, todos los países alrededor, en Argentina, era muy difícil.
Entonces, Salvador Allende me pareció un personaje muy cercano. Él seguía siendo el médico de Valparaíso que había sido siempre. No le veías como compañero presidente, como le llamaban. Es un hombre muy normal. También, Indira Gandhi también me apasionó. Indira Gandhi me hablaba, yo le preguntaba, no le interesaba la política nada, solo me hablaba de sus hijos. Sí. Rajoy, que se estrelló en un avión, que era piloto, y otro hijo. Lo que descubres al final es que la gente importante es sencilla y los pedantes son los más incultos casi siempre. La gente importante de verdad es sencilla. ¿Alguna cosa más, Jorge? Sí, yo quería, hay una cosa que a mí me parece que la obra esta, que aún no la leí, sinceramente aún no la leí, porque la acabo de ver, pero que me parece una idea genial, pero me gustaría mucho saber, además de lo que le has contestado a Fernanda, de que hay que hablar de la memoria histórica, hay que hablar de estos temas, has dicho, con respeto y benevolencia, que supongo que ha sido esta la máxima que te ha permitido convivir con todas las corrientes posibles que ha habido en todos los medios, tanto en televisión como en la prensa. La pregunta es, en los contactos con las personas que fueron en su día protagonistas, y lo son aún hoy en día y aparecen en el libro, ¿qué sensibilidad captaste en esas personas? Pues yo vi que ninguna les capté el odio. Recuerdo, si tenían, todas viven del recuerdo. Quieren que sus cosas se cuenten. Tenían como, les hacía falta. Pero no había resentimiento, no hay resentimiento. Yo no he visto resentimiento en ninguno. Es muy importante. Y me gustó eso porque yo creo que la transición democrática española fue ejemplar. Ahora está de moda decir lo contrario, algún periodista por ahí, o pseudo periodista, pero fue ejemplar. Esta mañana yo lo conté en un periódico, yo mismo lo publica. Pero no es la derecha y la izquierda, son todos. Fue un gran político Fraga, fue un gran político Carrillo, fue un gran político Tarradellas, fue un gran político Felipe González, fue un gran político Adolfo Suárez. Fue una suerte inmensa. Entonces, Barba, qué gente, era una gente impresionante, los que hicieron la transición, un regalo que nos hicieron, que a veces se olvida. Y parece que quieren volver a liar. José Antonio, ¿qué evento histórico del momento, de lo que está sucediendo ahora en el mundo, le gustaría estar cubriendo ahora? Cuando ve los periódicos dices, ¿cómo me gustaría estar en estos momentos ahí, averiguando qué está pasando allí? Lo de París. En París le gustaría estar ahora. Buscando la reacción de la gente, sobre todo. Porque estamos viendo la reacción de los políticos. Porque yo tengo miedo de que las soluciones no sean ideal. Que lo ideal no sea bombardear Siria. Mejor sería dialogar con Siria. Es difícil, quizá no han visto otra salida, no vamos a criticar a la clase política que intente solucionar los temas, pero podemos permitirnos el tener dudas. Yo tengo mucha duda de que por la vía de la respuesta bélica se solucione ese conflicto, porque son muchos, porque esos cada día son más. Está minado de musulmanes radicales en el mundo. Pues quería preguntarle por el periodismo, para acabar. Hablábamos antes de ese momento en el que usted tiene que meterse en una cabina telefónica para mandar información al periódico en el que trabajaba entonces. En estos momentos bueno, tenemos la información prácticamente al minuto. ¿Cree que se hacía mejor periodismo entonces o ahora? No, nunca creí que los tiempos pasados fue mejor. Se hace mejor entonces, ahora. Se hace mejor periodismo ahora. Se hace muy buen periodismo. El periodismo de tertulia a veces tiene alcanza un nivel enorme, enorme. Y suple deficiencias de la clase política que no ha sabido explicar las cosas. Hay gente que lo hará mejor o peor, pero en general yo creo que es un momento digno. Lo que pasa es que existe lo que se llama, yo le llamaré la berlusconización de la prensa, que es triste. Prima lo dicharachero, lo anecdótico. El espectáculo evidente, ¿no? Y a mí eso no me gusta nada, a mí esos programas no los soporto, pero los quito 100 por hora. Pero hay grandes periodistas, mujeres y hombres, y mujeres cada vez más. Estáis controlando todo. Le preguntaba antes por un personaje, le pregunto ahora por un momento histórico que usted vivió con especial intensidad. Hay el referente inevitable de la muerte de Kennedy en Estados Unidos por lo que significó, pero me gustaría que me dijera usted cuál fue el evento histórico que profesionalmente le reportó más cosas. El miedo que pasé cuando el golpe de Tejero, que me habían puesto una escayola nueva desde aquí hasta los pies. Estaba inmovilizado. ¿En Madrid estaba? En Madrid. Se decía que iba a haber reacciones por todos los sitios. Un cámara de televisión me dijo, te llevo por ahí. Y por ahí era una finca de la Duquesa de Alba que veía frente a mi bodilla de mi casa. Queríamos escapar.
eso me impresionó. Esta transición siempre me impresionó en el doble sentido, en lo que ha sido y lo que pudo haber sido. La transición ha sido un regalo, el mejor regalo que nos ha hecho la democracia. Bueno, pues con esa reflexión del regalo de la democracia, de la transición que significó para la democracia, nos vamos a quedar. De verdad, un auténtico placer, José Antonio Gurriarán, recibirlo aquí en el plato de Vía V. Espero que cuando vuelva otra vez me trates de tú. Bueno, pues empiezo ya a tratarte Si no de te trato tú, de ahora Xia, mismo como colegas que si no somos. te trato de Xia. Decía, lectura absolutamente recomendable esta, As mulleres do Monte, lembranzas e fantasmas dun neno de posguerra, una reconstrucción de donde todo empezó en Valdeorras y una historia que debería enseñarse en los colegios. Creo que es una de las reflexiones que hace Alfonso Guerra en este preámbulo, en el que le dedica muchas flores al trabajo de investigación que ha hecho Gurriarán en este libro. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Para mí, un privilegio. Y gracias de verdad. Vamos a hacer una pausa publicitaria, enseguida regresamos. Como decíamos, hoy ha habido esa conexión que a veces se produce entre el deporte y la política después de los atentados de París. Hoy había que jugar varios partidos de fútbol, partidos amistosos, algunos se suspendieron, otros no. La emoción la proporcionó el que tuvo lugar en Wembley. Acaba de terminar, está acabando ese partido que enfrentaba a las selecciones de Francia y de Inglaterra. Todo el estadio cantando al unísono la Marsellesa.